para que sean parte de la iglesia, habían corrido, se fueron. Y esto es maravilloso porque Dios no descartó aquello que lo negó, que lo traicionó y que lo dejó. Pero vemos la realidad de los discípulos que romantizaron tanto la relación y esos 3 años con Jesús, que dijeron, después de esto no hay nada mejor. Pero lo que Dios tenía era mejor aún que estar con el Señor. Porque los que tocaba ahora era que el Señor esté en ellos. No era que el Señor esté con ellos, sino que era que el Señor esté en ellos, direccionándolo por medio de su Espíritu. Por eso el problema está cuando romantizamos el pasado y nos impide de tal manera, porque hemos puesto al pasado por sobre la realidad que realmente se vivió. Entonces es lo mejor. Y para las fantasías es imposible superarlo. En relaciones, en noviazgos, en amistades, en lugares. El pueblo de Dios amaba los lugares. Y nosotros también amamos los lugares. Y muchas veces un lugar te hace morir. A veces somos como los capitanes que dicen, no, el barco se hunde y yo me hundo con el barco. Vemos uno y otro, y si buscamos seguramente usted pasará por su cabeza miles de ejemplos en la palabra donde se romantizó el pasado y creyó que lo que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo, pero que todavía no había sucedido en lo natural, era menos importante que lo que habían vivido. El pueblo de Dios tuvo por ese romanticismo con la esclavitud, pagó 40 años. Y la mayoría de ellos murieron. Y cuando digo la mayoría de ellos, por eso el problema de que el romanticismo me frene, me petrifique en esta vida y me impida seguir. Tanto la mujer de Lot terminó sus vidas como una estatua de sal, como una referencia en la palabra, en no mirar y no romantizar el pasado. Pero también vemos al pueblo de Dios como marchó en obediencia, pero murieron todos en el desierto. Solamente llega a la tierra prometida Josué, Caleb y los nacidos en el desierto. Solamente los espías que fueron y dijeron, esta tierra nos pertenece, si Dios nos las dio, ya está. El resto es un trámite. Vieron lo que venía de Dios y no romantizaron el pasado. Pero los otros espías dijeron, no, es una tierra imposible, imposible de recorrer, imposible de ver. O sea, imaginemos la situación. Los espías que fueron a la tierra prometida, ya cuando estaban en el desierto, parten, los mandan a hacer una expedición. Dice que por 40 días recorrieron todo. Recorrieron toda la tierra, de punta a punta, de pe a pa. No sé qué significa, pero de pe a pa, de punta a punta. Y volvieron. Y después tardaron 40 años en llegar. Digo, perdieron el mapa. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron dónde eran, muchachos? No, estaban siendo direccionados por una columna de nube. No estaban preparados para llegar a lo que Dios había preparado desde antes de la fundación de la tierra para que ellos gozaran. Y llegan a la tierra prometida después de 40 años. Solamente Josué, Caleb y los nacidos en el desierto. Ninguno que haya nacido fuera del desierto llegó a la tierra prometida, solo Josué y Caleb. Tiene un alto costo romantizar el pasado. Estar frenados y estancados en la vida. Acompáñeme, Filipenses 3:12. Vamos a encontrar a un Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos. Filipenses 3:12 dice, no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Está diciendo, yo no llegué a la perfección.
Y este es el problema. Pablo fue un hombre que no romantizó el pasado. Pues mire, para romantizar el pasado se agarró con algunos y le sacó las credenciales y le decía, mira, si es por agrandarme, ¿sí? Yo estudié en tal lado, pertenecía a tal familia, tengo doble ciudadanía, pero también nos dice, lo he tomado todo por basura y lo he descartado todo con tal de conocer con mayor excelencia a Cristo Jesús. Aquel que me alcanzó para que yo alcanzara. Fui reconciliado para que yo reconciliara. Dice, no pretendo haberlo alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, pero prosigo a la meta. Prosigo. Alguien que está estancado no avanza. Alguien que se quedó aferrado al pasado no puede mirar para adelante. Alguien que sigue con las victorias del pasado, con los romances del pasado, no puede tener un romance nuevo. Eso es parte del envejecimiento que muchas veces vimos y que a veces vemos en nuestra propia vida. Hay áreas en nuestra vida que han envejecido por no entender lo de Dios. Dice la palabra que el pueblo perece por falta de entendimiento. He visto ancianos jóvenes y jóvenes viejos. He visto ancianos con ganas de seguir haciendo la obra y caminando y qué hay por hacer, y jóvenes que simplemente bajaron sus brazos y dijeron no se puede más. Por eso le digo que he visto ancianos jóvenes y jóvenes que son ancianos. No quiero decir que lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Pablo era muy claro en esto, soltando lo que queda atrás. Y soltar lo que queda atrás es entender que lo que Dios está haciendo puede llegar a cambiar su forma, sus maneras. Lo que Dios está haciendo en tu vida, mientras estés más te perderás lo que está llegando. Peor aún, quedarás estancado en el camino, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta. Podríamos decir que quien romantiza el pasado, al no tener un futuro cierto, cada vez romantiza más el pasado y más lejos queda la meta. ¿Se imagina si un corredor se encariñaría con la largada? Hablo siempre con un pastor, yo le digo el Colo, no me acuerdo el nombre, espero que no me esté escuchando. El Colo corre maratones, ¿no? Y él me dice, no hay nada mejor que llegar a la meta. No hay nada mejor que ver ese arco y atravesarlo. Cuando corres los 42 kilómetros en el camino, te preparás durante meses para correr esa carrera. Cuando la empezaste, no querés ver más la meta, la partida. Por eso no podés enamorarte de la partida, hay que correr. Y él sabe que en ese momento lo único que quiere es arrancar, pero cuando arranque lo único que va a querer es terminar. Y se va a preguntar una y otra vez, ¿por qué estoy corriendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Dice, llega un momento donde perdés la conciencia, donde te olvidás quién sos, donde simplemente avanzás casi como algo repetitivo, pero cuando te recordás la meta, todo vuelve a tener sentido. A veces corres, a veces caminás, a veces te arrodillás, a veces te caes al piso como desmayado. Llega un momento que perdés la conciencia de quién sos
Pero cuando recordás la meta, te pones en pie y seguís corriendo. No podemos enamorarnos de la partida. Lo que nos enamora es la meta, porque la meta es Cristo en nosotros. Mi querido hermano, no romanticemos las situaciones, los lugares, las personas. Vivamos un amor realmente genuino. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está por delante. Dijimos que lo que está por delante nos extendemos porque lo que está por delante es Cristo, porque lo que está por delante es lo que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para aquellos que nos aman. Y la situación que te toque vivir puede ser enfermedad, escasez, tristeza, abandono, traición, pero no es tu estación. Cuando te quieras quedar a vivir en la estación de la traición, vas a vivir deprimido toda la vida y juzgando a las personas que te traicionaron. Pero qué maravilloso cuando tus ojos están puestos en la meta. No importa lo que pase. En la carrera puede llover, puede caer piedras, podés pasar por arroyos, por montañas, pero tenés que tener en claro cuál es la meta. Prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento que tenemos es de Dios, pero es en Cristo Jesús. Quiero que recuerde estas palabras. ¿Dónde es nuestro llamamiento? La posición es Cristo Jesús. Ese es nuestro llamamiento, es de Dios y es en Cristo Jesús. Y cuando recorremos las Escrituras, se nos habla de que nuestro llamado es a ser hijo. Después tenemos un montón de actividades, mamá, papá, podés trabajar en la política, podés ser llamado a las ciencias económicas, a las artes, pero el llamamiento es a ser hijo. La comisión puede variar y puede cambiar, siempre decimos, con los años, pero el llamado siempre será a ser hijo, conforme al Hijo. Por eso nuestro llamamiento es en el Hijo. Prosigo al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿De quién es el llamamiento y en quién es el llamamiento? Así que todos los que hemos alcanzado madurez pensamos de este modo. Todos los que alcanzamos madurez pensamos de este modo. Todos los que alcanzamos madurez pensamos de este modo. Esto una y otra vez me da vuelta en mi cabeza cada vez que quiero frenarme, cada vez que me quiero dar vuelta, cada vez que quiero romantizar el pasado. Hay personas que van en un colectivo, jovencitos que van en un colectivo y subió una chica preciosa. Dicen, ¡ah, qué bonita! No la volvieron a ver en toda la vida. Pero vos ves personas de 60, 70 años que te hablan de la chica que subió al colectivo. Y yo me quedo, ¿qué? Debe ser porque tengo una mente muy racional, que el Señor me haya conquistado, eso es increíble. Pero digo, ¿qué? Personas de 60, 70 años, no, porque esa chica jamás la olvidé. Pero la veía siempre cuando iba al colegio. No, se subió esa vez y nada más. Y me arrepentí de no haberle hablado. Y me arrepentí de no haberme acercado a ella. Y yo me quedo, ¿cuánto se romantizó? 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. Lo romantizaron toda la vida. Y llegan al lecho de muerte diciendo, yo me tendría que haber casado con esa chica. Hijos, nietos. Es decir, te voy a dar un esquiafo, dirían los gringos. ¿Por qué? Porque romantizó una situación. Me imagino que si en ese momento que me está contando, 60, 70 años, aparece la chica, ¡ah, Arián!
Claro, después de tantos años, pasó el tiempo, amado. Hemos envejecido todos. Yo todavía sigo agarrando la crema de enjuague, pero después digo, no sé si me entiende. ¿No se está bañando la crema de enjuague? Ah, no es cierto. 30 años de calvicie. Pero todavía ahí está la crema de enjuague. Me tocó una familia hermosa que tiene unos pelos. No sabe. Yo estaba de novio con Chula y le decía, solo una cosa me alienta, es que mis hijos van a tener una cabellera hermosa. Si no, hay una perversidad de parte de Dios de darles mi pelo, ¿no? Y Chula me conoció con el pelo largo, pero un pelo que era cabello de ángel. O sea, al ángel ya no le quedaron malas alas, ni el cabello, ni nada, ¿no? Pero romantizamos a veces tanto el pasado que nos termina atrofiando. Escuchaba, y lo recuerdo patente, ese anciano hablándome de esa jovencita, y yo digo, wow, creo que una chica, un chico pudo haber visto a alguien en el colectivo y crear un amor platónico, y bueno, ya pasó. Pero a los 60, 70 años, habiéndose casado, familia, todo, ¿cuánto le imposibilitó tener una mejor relación con su esposa, tener un amor platónico del pasado, que ni sabe quién es, capaz que la cruzó 20 millones de veces, pero ya no es esa bella muchachita que subía al colectivo. Pero siempre fue a ese lugar, ¿sí? Romantizando un segundo en la vida. ¿Cuántas veces nos habrá pasado a nosotros, no? Con distintas cosas que muchas veces vivimos. Todos los que hemos alcanzado madurez, pensamos de este modo. Entonces me ponía a pensar y digo, según lo que está diciendo Pablo, romantizar el pasado es parte de mi inmadurez. Romantizar el pasado es parte de mi inmadurez en algún área de mi vida. Cosas que me tienen aferradas al pasado. Y bueno, y podemos ver tantas cosas. A los discípulos le pasaba exactamente lo mismo. Y ahí en la historia, no quiero meterme, porque no, creo que ya estamos bien con lo que venimos hablando. Si me meto en la historia vamos a estar una hora más. Pero simplemente para mencionarlo, vemos que el Señor, hay un texto que me da muchas vueltas por la cabeza en este tiempo. Hablé algo con los hermanos de Carlos Paz y creo que hablé algo la última vez que me vieron, hace como 3 meses ustedes, hablé algo parecido y es el Señor apareciendo después de la cruz y los discípulos, vemos al Señor diciéndole a Pedro, diciéndole a los discípulos, no es necesario que yo muera. Después de que Pedro lo había reconocido como el Hijo de Dios. Y Pedro le dice que estas cosas no te acontezcan. Porque Pedro seguía romantizando lo que estaba viviendo con el Señor, que era maravilloso. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me sos de tropiezo al propósito que Dios preparó para mi vida. Y para la historia de la iglesia. Y para el propósito que Él tiene para la humanidad. Pero claro, Pedro, como cualquiera de nosotros, romantizaba el tiempo en que estaba viviendo diciendo que esto no se termine. Incluso cuando lo vienen a arrestar a Jesús, ahí vemos a un Pedro que roba una espada y le mete un espadazo a alguien y yo tengo la certeza que le tiró al medio de la cabeza. Lo que pasa es que tuvo mala puntería y le cortó la oreja, no era un espadachín que agarró la espada y se la revolvió y le cortó la oreja y el Señor pega esa oreja y sigue avanzando. Y vemos como el mismo que estas cosas no te acontezcan, aunque el Señor una y otra vez dijo que tenía que ser perseguido, que tenía que ser maltratado, que tenía que ser crucificado. Y este mismo que lo defiende y que le dice que estas cosas no te pasen, también lo niega 3 veces. Y este mismo que lo niega 3 veces, después estaba con todos los discípulos allí
en un lugar apartado, con miedo, con temor. Y el Señor se presenta a ellos después de la cruz. Y les dice, y los reprende por la incredulidad que tenían. Y esa incredulidad es haber romantizado lo que vivieron. Me imagino habrán estado en esa mesa. Pues dice que el Señor se suma a esa mesa. Esa mesa, ven a ver, la verdad que la pasamos tan bien y qué maravilloso. Pero el Señor no está más con nosotros. ¿Cómo hacemos? Romantizaron tanto lo que habían vivido que no podían seguir. Aunque lo que venía era mayor, no lo podían ver. Aunque el Señor se los había dicho, no lo podían entender. Allí los del camino, los de Emaús, dice que primero lo ve María Magdalena, después en el camino de Emaús se presenta y dice que hablan y parten el pan y aquellos que lo conocían no lo reconocieron. Después cuando Él desaparece y comen el pan, que tiene todo un simbolismo esto, comen ese pan y haber comido de ese pan trae entendimiento, porque estamos llamados a comer a Cristo, para un mayor entendimiento. Seleccionar lo que comemos, pero no nos vamos a detener en esto. Dice que cuando desaparece, dice, es verdad. Claro, en nosotros cada vez que hablaba, ardía nuestro corazón. Lo vieron diferente y no lo reconocieron, porque romantizaron lo que habían visto y escuchado los de Emaús. Romantizaron los discípulos en aquello que pudo ser y no fue, porque ellos tenían en su cabeza lo que querían que fuese, pero no fue. Entonces se quedaron en el romanticismo de no poder avanzar. Y me sorprende que el Señor se presenta y los reprende por su incredulidad. Dice, vinieron a decirles que yo resucité y no le creyeron. Simplemente le voy a decir la cita bíblica, creo que la vimos la última vez que estuve aquí. Marcos capítulo 16, verso 14 hasta el 19 creo, hasta el 20. Y le dice, los reprende, le dice, ¿cómo? Les dijeron, les contaron que me vieron resucitado y ustedes no le creyeron. Una corrección, dice que el Señor los reprendió, pero no los reprendió solamente para gozarse de que era el mayor entre ellos, sino que los reprendió como el viñador que poda la viña para que dé mayor fruto. Pero no toda reprensión, ¿sí? No toda reprensión, porque nosotros dice, el padre que reprende o que exhorta, el padre que corrige, es el padre que verdaderamente ama. Yo lo hablo muchas veces con mis hijos, a veces pensamos que vivimos una generación donde tenemos miedo de corregir a nuestros hijos. Pues ya no voy a ser el padre canchero, ya no voy a ser el padre piola. Ayer estábamos viendo una película y tuve que frenar y decir, chicos, o sea, pongamos en claro que podemos corregirlo, podemos hablarlo, podemos estar en contra de alguna cosa y a favor, pero todo es para el bien de ellos. Como pasa en lo matrimonial, mutuamente. Si perdemos la capacidad de poder ser corregidos, exhortados, perderemos la posibilidad de ver lo que está por delante y de producir mayor fruto. Ahora vemos que el Señor reprende a los discípulos y los comisiona en el envío. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautícenlos, oren por los enfermos van a sanar. Si corren peligro, si comen cosas que les va a caer malos, que los va a matar, no les hará nada. ¿Por qué? Porque estaban direccionados, corregidos y direccionados. Pero también vemos a un Jesús, ayer lo hablábamos con Padre Pablo y Sofi, a un Jesús que reprendió a endemoniados y demonios. Los endemoniados se salvaron y los demonios fueron condenados, pero fueron corregidos también, fueron exhortados, fueron reprendidos. O sea, la reprensión, según en quien caiga, producirá salvación o perdición. Hola, hello. La corrección, según la vida que sea corregida, producirá salvación o perdición. Dice la palabra, vemos que en este
me viene la palabra corregir, ¿no? Pero en esto de ser reprendidos, dice que el Señor reprendió ciudades porque se produjeron milagros en ellas, pero no creyeron en Él. Se le ocurrió reprender al mar, a un lago y una tormenta. Mirá qué loco el Señor, ¿no? Los reprendió. Y dice que se hizo gran bonanza, dice que el lago se calmó y la tormenta se cayó. O sea que incluso hasta la tormenta y el lago tomaron una dirección distinta que era la apropiada. Por eso no debemos perder en cuenta que debemos ser corregidos por el Señor. Debemos ser reprendidos por Él, porque Él nos ama. Por eso la corrección de hoy es no romantizar ni lo que vivimos ni el pasado. No, porque lo escuchaba Alestrelli el otro día, dice, yo por muchos años, dice, estuve frustrado porque no tenía un testimonio para contar. Todo uno era delincuente, el otro era ladrón, el otro había matado a un vecino, y yo, ¿y vos? Y yo nada, qué sé yo, compré el pan el lunes. Y Juan nos decía, dice, y no tenía un testimonio. Y pensé que no calificaba para transmitir la palabra, porque no tenía un testimonio de haber pasado por cárcel, me había hundido, se cayó el avión y salió el único que sobrevivió y fue yo. Y a veces buscamos eso, el romanticismo en las cosas. Hay personas que están romantizando la vida que tenían y de dónde Dios los sacó y qué testimonio maravilloso. Ya está, quedó atrás. Amados míos, qué bueno sería poder dejar de romantizar el pasado y las cosas que suceden para abrir los ojos y el entendimiento para lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman, desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero tener ojos abiertos para ver estas cosas. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere hacer una oración conmigo? Y decir, Señor, quiero cerrar mis ojos al pasado. Sí, el pasado lo podemos romantizar, sí, de una manera inteligente, quizás. Pero fabular sobre muchas veces y muchas de las cosas que recordamos del pasado son fábulas nuestras. No sé a cuánto le pasan esto, ¿no? Pero cada vez que repasamos hay bueno, se me fue de la cabeza de la profesión, es alguien que estudia la cabeza, la mente. No, neurólogo. Un neurólogo muy conocido, que él dice cada vez que traemos un recuerdo del pasado, es como un PDF. Lo abrimos, le agregamos algo, lo cerramos y dice, ¿guarda los cambios? Sí. Entonces, vos le inventaste un montón de cosas y hoy te ponen en un detector de mentiras y sale, esto no está diciendo la verdad, pero hemos abierto tantas veces esa cosa que pasó en el pasado que termina siendo mucho más grande de lo que creíamos. Pueden ser victorias o fracasos, pueden ser amores o desamores. Pero el romantizar el pasado no es bueno, porque todo tiempo pasado no fue mejor, fue bueno, pero lo que viene es mejor, porque Dios lo preparó desde antes de la fundación del mundo para aquellos que le aman. ¿Le amamos al Señor? ¿Sí? ¿Me amás, Pedro? Sí, te amo. No, ¿me amás, Pedro? Sí, te amo. No. ¿Me amás? Sí. Podemos decir, bueno, primero le pregunto, te quiero. ¿Me amás? Sí. Cuida a mi iglesia. Cuida a los hermanos. Y esta no es un trabajo pastoral, es un trabajo del cuerpo. El cuerpo cuida al cuerpo. ¿Sí? En el lugar que nos toca vivir, romantizar el pasado no solamente me impide avanzar en lo que Dios preparó en su propósito, sino el lugar donde tengo que participar. La función que Dios abre es tan clave. Creo que, no sé si Leo lo decía en la reunión de hombres o Nata, bueno, algunos de los sabios estudiosos que tenemos, ¿sí? Pablo Galvano, no sé quién fue. Ellos decían claramente, lo escuché ayer, ¿no?
el romantizar, cuando no entender el lugar en el cuerpo que ocupo. Es gravísimo. Es gravísimo no entender el lugar que ocupo en el cuerpo del Señor, la función que Él quiere cumplir a través de mi vida. No romanticemos la vida. Vivamos con ojos abiertos, entendiendo lo que Dios está haciendo, aunque la situación, si la medimos humanamente, sea mala. Pero nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Están puestos en las cosas de arriba, porque lo de abajo perece. Creemos y tenemos un Dios que nos gobierna y dice que los caminos de Él son mucho más altos que los nuestros. No intentemos entenderlo. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso que vivimos como familia. Señor, por este tiempo donde podemos escucharte a ti. A pesar de que hay distintas personas, Señor, pastores, maestros, que nos hablan, que nos direccionan, que nos predican, que nos cuentan una historia. Pero realmente sos vos a través de sus vidas, Señor, corrigiéndonos, podándonos como una viña con la finalidad de que produzca mayor fruto. Lo que estás viviendo el día de hoy, lo que viviste quizás ayer, las situaciones que pasaron y te lastimaron y te ofendieron, simplemente fueron la poda de Dios para producir mayores frutos, para que los tuyos le conozcan, para que tus hijos puedan crecer en el conocimiento de Dios, porque al fin y al cabo seguimos en la mesa del gran alfarero, que no nos desecha. Esto pasó con los discípulos, fueron reprendidos, pero el Señor no los desechó, los eligió cuando eran muy jóvenes, los eligió cuando no eran nada. Y esos que eran nada llegaron a ser los que después direccionaron a la iglesia con defectos, con errores, con virtudes, siendo corregidos. Vemos en la Escritura que a veces no lo entendemos bien, pero vemos en la Escritura como uno corrige con amor al otro en cosas que se han dicho. Y qué maravilloso cuando podemos ser corregidos por Dios. Señor, abrí nuestros ojos para verte claramente, para entender la situación que vivimos y no quedar estancados, sino poder permitir que ese poder que habita en los hijos de resurrección puedan vivir por causa de, y no como resultado de situaciones, no direccionado por impulsos de cosas que suceden, sino hombres y mujeres aplomados, entendiendo que lo que viven quizás es una estación, pero lo que viene no es algo que vendrá porque es sorpresa, sino que Dios lo ha preparado desde la eternidad. En esa cruz maravillosa nos hizo eternos juntamente con Él. Aleluya.